Eje 39. Historias astrológicas. Un podcast donde aprenderás astrología viva a través de historias reales. ¿Nos acompañás en este viaje? Te esperamos. Hola, buenas tardes, buenos días, una vez más en un nuevo episodio de este podcast que se llama Eje 39. Ahora después a Ceci le vamos a explicar. Pero bueno, es un podcast que va de historias astrológicas y la idea es compartir historias reales de personas reales que nos vienen a contar sus vidas y nosotros vemos cómo eso se refleja en la carta natal y así entre todos vamos aprendiendo un poquito más sobre este lenguaje tan sagrado y simbólico que como siempre decimos, es un viaje de ida. Así que con mi compañera Carol presentamos hoy y damos la bienvenida a Ceci, nuestra invitada de hoy. ¿Qué tal, Ceci? Hola, ¿cómo Hola, están? hola Cecilia, ¿cómo está? Gracias por haber venido, por aceptar nuestra invitación. Y como hacemos con todos los invitados, nos gustaría que te describas un poco, que nos hables algo de ti, algo que quieras compartir con la audiencia. Bueno, un poco en esto que decía Maru, ¿no? La verdad es que es lindo poder encontrar este momento con ustedes para entender cómo desde otros lugares que no son el día a día aparece lo astrológico también en nuestras vidas, así que gracias. A ver, contarles de mí. Tengo 50 años, ¿sí? Tengo un marido, tres hijos. Soy de Puerto Madryn, del sur de Argentina. Vivo hace muchos años en Buenos Aires, capital federal, donde acá construí mi familia, llevé adelante mi carrera. Tengo una carrera profesional en el mundo corporativo, una carrera que disfruto enormemente y que de a poco fui aprendiendo a complementar con mi familia. Mi marido es un apoyo 100%, mi mamá, mi papá, mis hermanos también. Tengo tres hijos, ya adolescentes grandes, 16, 19 y 21 años. La más grande es Trini, de 21, Nacho de 19 y Lucas de 16. Nacho y Trini ya están en la universidad y Lucas sigue en la secundaria. Y en mi vida, en lo personal, tuve muchos años en una empresa con muchos cambios de carrera. Estuve viajando, vivimos unos años en Mendoza, después volvimos para acá. Esos fueron los primeros pasos que tenían que ver con un desarrollo de carrera profesional. Soy licenciada en marketing. Trabajé en empresas de tecnología, de telecomunicaciones y de seguridad electrónica. Y esta semana terminé mi paso en una de estas empresas, así que es como que viene súper bien. Y ahí aparece todo esto que diría mi hermano, que también lee mucho de estas cosas, el eclipse, el eclipse. Así Porque que estoy esperando el eclipse. su hermano es de Piscis, ¿no? Sí, sí, Esteban. Esteban es Ah, de Piscis. con razón. Así que estoy esperando el eclipse, a ver si es un eclipse o un tsunami. Con lo cual hay mucho ahí. La verdad es que creo que lo que se rescata o lo que yo más rescato de todo esto tiene que ver con los amigos, con la familia, con los afectos que uno va generando, porque también hay mucho, mucho que uno cosecha en sus distintos momentos profesionales de personas que aparecen, ¿no?, en nuestras vidas para enseñarnos algo, ya sea porque uno copia modelos o por contraposición también. Así que creo que es eso, ¿no? Es justo un momento clave donde para mí poder compartir con ustedes está buenísimo, porque alguna vez yo tuve una carrera de 20 años en una empresa. En un momento decidí irme por voluntad propia, pensando que mis hijos estaban en la parte de pasar a la secundaria, con algunos temas que yo elegí, que entendía que ya no era más la vida corporativa. Pero después de la pandemia la extrañaba mucho, es algo que disfruto, que es parte de mi esencia y elegí volver. Y en ese momento que estaba haciendo esa transición apareció María Laura, que trajo a mi vida mucho más fuerte todo lo que es la parte astrológica y compartimos una revolución solar que me regaló y que era como decir, va por ahí. Así que, y ahí volví al ruedo y la verdad que lo disfruto mucho. Pero bueno, siento que también estoy como en un momento de cambio. No solamente por terminar hoy un vínculo laboral o mi pase por una empresa donde el aprendizaje fue mucho más desde la resiliencia y lo personal y no solo de lo laboral, sino porque ahora ya no sé qué quiero, chicas.
Ya no sé qué quiero hacer. Así que estamos como en el momento justo. Pero bueno, ustedes me dirán qué más puedo contarles o qué suma a nuestro encuentro. Sí, Bien, vamos a ir hablando mientras mostramos tu carta, que yo ahora la voy a compartir. Aquí, ahí está. sí, Así muy que, interesante todo lo que nos ven. contaste porque pone en contexto muchas cosas de tu carta. Bueno, podemos ver que Cecilia tiene el sol en Sagitario, ese que está marcando Lau. Sol en Sagitario, conjunción Mercurio, ¿no? Entonces, como ya pudimos escuchar a Cecilia, es una mujer muy sabia, muy inteligente. Sagitario es eso, ¿no? Es como que tiene una sabiduría. Y aparte, bueno, en la casa 8 que no es una casa fácil, no es una casa feliz, pero le da cierta profundidad, ¿no? Es una mujer que tiene un fondo, un contexto, es muy Si no te bonito. preocupes que compartimos casa. Pero ya ven, no es una casa feliz y yo estaba pensando, no, yo justo hoy no, no, Carol, hoy no. No, una casa profunda, olvídate lo de no feliz. Sí, pero bueno, es eso, ¿no? Eso es como las Sí, sí, experiencias, es lo que es. los Sí. temas que te hacen crecer, ¿no? Pero el sol Mm, sale de buena forma por el ascendente, la gente te ve como una mujer positiva, como una mujer que mm, guía, eh, así como cierto, no sé si gurú, pero de cierta manera contagias con tu forma de ser y yo creo que eso mm, también se vio mucho en el trabajo. Tienes mucha energía sagitariana, todo ese Sagitario que está ahí, bueno, no está en Stellium, o sea, Stellium es cuando los planetas están juntos, pero igual hay mucho fuego, ¿no? Es como que mm. iluminas a donde llegas así, das mucha buena vibración y todo eso se rige por Júpiter, que es el planeta que está en la casa de 10, que es la carrera. Entonces, todo eso creo que lo has podido manejar en tu vida profesional, ¿no? Como que has desarrollado todo eso a través de tu carrera, es como una vocación, como algo que haces y que es visible en tu rol de que tuviste, tal vez de jefa, se pudo ver, la gente te conoció por eso, por esa parte, así, tal vez otros Sí, tiene jefes todo, no. todo el sentido. Lo que estás diciendo es parte de lo que tiene que ver conmigo. Cuando decías eso de la energía, ¿no? Alguna vez, en algún equipo de trabajo que me tocó, es como, bueno, llegó Ceci y llegó el tsunami, digamos, ¿no? Porque es Sí. como esta cosa como de, sí, de contagiar y de hecho, bueno, esta ha sido una semana de muchas cosas para mí, pero el lunes había tenido una reunión donde justamente había pasado algo que tiene que ver con eso, es decir, me voy remotivada, quiero hacer un montón de cosas, a partir del 1 de septiembre cambiemos todo, no de mí, sino de parte de esas personas con las que estaba. Después, bueno, la vida se va transformando, ¿no? Pero tiene un poco de eso, ¿no? Que a veces es dosificar esa energía lo que me estaría costando, pero sí, claro que sí. Claro, De ese eso es sol lo que también hablamos, tiene. ¿no? Una vez. Sí, estábamos hablando. Ah, tú ya hablaste de eso. Sí, con Pero ese juego, digo, no incendies todo, por Dios. Pero bueno, la luna. claro. Y aparte tienes sextil con Urano, que es el planeta de la tecnología. Trabajaste con cosas así de tecnología, de Mm, comunicación, eh, del futuro, básicamente. Y está en tu casa de trabajo. Entonces tienes la forma de llegar, tal vez, la parte profesional. También rige la parte, la casa 10, el medio cielo. Entonces es como que mm, eres diferente. Tal vez yo te vería como una jefa, no tan, por más de que estés en el mundo corporativo, que tiene uno que seguir ciertos patrones, yo te vería como una jefa diferente. Como que ya llegas a la gente de otra manera, ¿sabes? Como tal vez, sí, con maneras, formas de llegar a los jóvenes o hacer cosas de otra manera. mm, Eso me parece súper genial. Y pero te da esa electricidad, ¿no? Esa cosa que es impredecible en algunos momentos. sí. Igual es muy asertivo esto que decís, ¿no? Porque tiene mucho que ver en este proceso justo de salir de donde yo estaba, que tenía una necesidad personal de salir de ahí, pero también que el contexto, una de las cosas que uno de los directores que trabajaba conmigo en mi equipo me decía cuando hablábamos de esto, ¿no? De lo que había aprendido, de lo que le había dejado mi paso en su carrera o en este vínculo, y en un momento me decía, a veces sos muy Ceci, me dice, con esto de entender de cómo uno debe ocupar ciertos roles o estar en ciertos lugares, pero sí eso tiene que ver también con una elección personal. Creo que cuando uno va pasando determinados momentos en la vida, entiende qué quiere.
¿no? Y cómo se registra. Y si hay algo que yo sigo eligiendo es ser yo. No me sale ser distinta. O sea, yo no sé ser otra corporativamente o en un cargo que no sea esto que ustedes ven, chicas, o en todos los días, o mis hijos, o mis vínculos, con lo cual a veces eso tiene un peso extra, ¿sí? Que tiene sus cosas buenas, como vos decías, Carol, ¿no? Cómo uno llega a la gente, cómo la gente se sube a un proyecto, Mm. cómo se genera el vínculo, y después, bueno, hay todo otro camino que es el políticamente correcto, que a veces es un poquito más difícil. Claro, con ese medio cielo ahí en Acuario. Yo quería comentarle a Ceci que, bueno, para que no se asuste esto de la casa 8, pero sí que en todo este transcurso, bueno, ahora hablamos de tu carrera, digamos, ¿no? Mm, Seguramente has atravesado en todos estos años, justamente ahora es uno de ellos, son momentos de crisis y de mm, transformaciones muy profundas. Bueno, yo a Ceci la conozco hace muchos años, entonces vengo acompañando, bueno, venimos hablando de estas cosas. Entonces la casa 8 que además no solo tenés a Sol y a Mercurio, tenés otros planetas, pero tu vida tiene que ver con atravesar momentos así un poco complejos y de gran transformación y hace que ese fuego, viste, queme y vuelva a renacer algo que estaba ahí. Y por otro lado, le contaba a Carol, ¿no? Te escribía un poco y para mí siempre, bueno, todas mis amigas son inteligentes, pero Ceci tiene tenés una mente brillante, me parece, y cuando vi tu carta, bueno, volví a ver tu carta porque hacía tiempo que no la veía, que mencionó Carol, vos tenés un sol, además Sol Mercurio, que es mm, bastante normal, ¿no? Como que vos tenés el Sol en Sagitario, pero Mercurio también en Sagitario, o sea que yo me identifico con todas mis maneras de pensar, mis ideologías, como la manera de ver el mundo, de conocer y entender, bueno, sí, las cosas. Y tenés un sextil con Urano, que eso hace, porque yo le dije, vas a ver, Carol, ahora cuando la veas, decís, que es eléctrica, ¿no? Que hablar, ¿no? Y eso es el efecto Urano. No lo digo en el buen sentido, y que la mente te va a mil y pensás un montón de ideas y un montón de cosas, y no viste que esas cosas que decíamos como que hay que bajar a tierra a veces, ¿no? Pero bueno, ese sí. es el efecto Urano electrizante, pero en tu caso te acompaña en el buen sentido, ¿no? Y además, este Urano tiene que ver mucho con esto de la profesión, o sea que te fue de perlas en ese sentido. Y entonces, bueno, siempre analizamos así como los pilares de la carta. Entonces hablamos de tu sol, que es lo que yo quiero, que tiene que ver mucho con todo esto que venimos hablando, ¿no? Bueno, sobre todo en esta parte corporativa que veníamos diciendo. Mm. Pero después tenés la luna en Piscis, que por eso, todo ese fuego, ¿no? Va acompañado con una necesidad. eh, Primero que Ceci, yo creo que de chiquita tenías esta cosa así un poco espiritual, como de pensar no solo de la cosa terrenal, sino como que hay más allá. Y después con los años creo que también fuiste desarrollando esta Sí, parte más sí. espiritual, ¿no? Y una luna Júpiter en Piscis, que yo creo que igual las personas tal vez al principio ven esa parte más eléctrica, pero bueno, tiene esa luna en Piscis habla de una bondad tremenda, de una empatía, de una sensibilidad hacia los otros. Tal vez con tu familia sos más así, ellos tal vez ven más esta luna en Piscis. Este amor, no sabemos, a veces depende. Y bueno, está relacionada porque están en una zona en tu casa que tiene que ver con los grupos. Entonces, digamos, con lo que te conozco, todo el manejo de grupos, ¿no? Como que siempre tuviste como mucho liderazgo. Viste que yo siempre te decía, ¿no? Que vos sos súper líder, ¿no? Entonces, sos como un líder que sabés muy bien lo que querés, pero hay algo que también como que generás tribu, que generás, no sé, algo así como más sensible y empático. No sé si me equivoco, pero hay No, algo no, ahí. está bueno y creo que lo llevo más para el lado de lo que vos decías, ¿no? Creo que hay como un par de cosas en esto que decías, que a veces sí tiene que ver con lo laboral, porque si hay algo que yo elijo y que trato de que mis hijos también compartan ahora en su vida, ¿no? Y en su crecimiento es eh, el hacer lo que les guste hacer y que lo que estés haciendo lo disfrutes. Y yo sé algo que siempre he hecho, más allá de los momentos, ¿no? Que siempre existen, es ir eligiendo cómo disfrutar mi carrera o mi trabajo, por eso también hoy estoy donde estoy, ¿no? Eligiendo de alguna manera salir de algo que no me estaba haciendo bien o en esa conjunción de un determinado tipo de empresa, cómo soy yo y cómo a veces ese match no se da, como sí se da en otros lugares, que a veces no son las personas, son las culturas. Pero en esto que hablabas, ¿no? De cuando a veces uno tiene la posibilidad de hacerse como referente de algo natural, me pasan dos cosas. Por un lado, sí, porque a mí me encanta y pasa con mi hija o mi hijo que los amigos vienen acá y a veces de golpe yo estoy haciendo algo y es, mamá.
Cande tiene que hablar con vos. Quiere saber cómo invertir porque tiene que hacer, no sé qué. Digo, ¿qué te has hecho? Con las inversiones de Cande que tiene 21 años y quiere viajar. Digo, y eligen mucho venir a casa y compartir con nosotros y la verdad es que eso es como que te genera por un lado algo lindo, por otro lado a veces es como una responsabilidad sobre hijos ajenos, pero es como muy lindo desde ese lado. Sí, también, no sé en qué parte juega el astrológico, pero creo que todo esto se construye cuando uno también tiene, con todas las cosas que uno está, yo tengo a mi marido que es Virgo, digo, no sé, todos los ascendentes y demás que le aparecen, pero para mí Virgo es muy significativo, estoy rodeada de Virgos, eh, pero que es un sostén, porque todas Carol esas es cosas Virgo también, ¿eh? Aquí te no acompaña sé, también. claro, las mujeres no las voy a opinar. Yo solo opino Sí. de los dos tipos de hombre y Virgo que conozco, el más sentimental y Mm, el más fuerte acorazado, que es el mío. mm, Eh, y que la verdad que es un sostén, porque todo eso que por ahí muchas veces uno termina como teniendo que sostener o solucionar de alguna manera, haciéndose cargo, no sé por qué, pero bueno, del otro lado, cuando a mí me agarra esa parte más emotiva o más débil o más necesitar, bueno, mm. soltar todo y que alguien me agarre, Es es esa luna en Piscis. Claro. Pasás de la parte fuerte, la parte más claro. como blandita, más, A que ¿no? Como más necesitarse sensible. estar blandito en algún momento, ¿no? Claro, A claro. veces No, es es muy esa interesante necesidad. porque, bueno, la luna en Piscis y aparte con Júpiter es como que tienes Mm, una lupa que la hace más grande, eres como una especie de mamá cósmica. ujú. Entonces todos te ven, pero a veces es mucha responsabilidad, como decís, Sí. y te pesa y a veces tal vez, no sé si llegue a sentirse como una especie de sacrificio, como que Mm, tienes que hacer por el grupo, por entregarte, pero tiene una Sí. buena conexión yo creo con que lo sí, que haces, con el trabajo, con ese Saturno de también. la Sí. casa 3 entonces eres muy buena para enseñar, para Ah, me comunicar, encanta. y eso juega no solo el papel en el trabajo, porque Saturno es el arquetipo del trabajo, pero y también con tus creencias, con tu carrera, no sé si con los hermanos también podría jugar algún rol, pero es muy interesante. Y bueno, y eso que decís de Virgo, Virgo es el eje complementario de Piscis. Entonces tal vez en ese sentido, ahí con tu esposo, él te sostiene la De luna la a balanza, ratos, sí. claro. Sí, es esa parte que por un lado te sostiene y por el otro lado, digo, seguramente tenga un montón de cosas en su carta que no sé, pero digo, por otro lado es ese desafío permanente a la contraposición, porque si yo digo blanco, él seguro piensa negro y nuestra vida es así las 24 horas del día, pero bueno, obviamente que siempre terminamos eligiéndonos en el vaivén que significa la vida, ¿no? Así que digo, pero... Y hay momentos, porque sí, en esto que ustedes decían, no, para mí este es un momento... no sé si me sale la palabra crisis, pero casi que sí, porque es como de refundarse y de entender. eh, Tal vez nunca me había pasado ante la pregunta de qué querés hacer, porque en estos días después, bueno, no, que uno está cerrando un capítulo, enseguida es, bueno, ¿y qué querés hacer? Nada, no quiero pensar más allá de hoy. O sea, Sí, ya digo, habíamos y es visto muy raro en mí, sí. en mí es muy raro eso, pero es tal cual. Eso lo habíamos visto en tus tránsitos que más adelante te vamos a Y comentar ahora lo porque vamos a hablar. básicamente justo estás en esa temporada de replantearte Un muchas momento casa cosas. 8 también, ¿no? De esto Exacto, sí, de crisis. mucho, de- mucho, Pero mucho bueno, que... que entender que después de una crisis uno sale renovado, es el ave fénix. O sea, tocamos el mm. fondo para volver a salir. Y Y en yo ese había volver a salir pensado, sí, pasa un tiempo, sí. yo Bueno, había pensado en esa palabra crisis cuando estaba mirando tu carta, pero dije, no, no voy a decir crisis porque es una oportunidad. claro. Entonces lo Mm, había pensado como, no le voy a totalmente. decir crisis para que no se asuste, le voy a decir es una oportunidad para que replantees, para que cambies cosas, entonces eso sí. Mm, Y bueno, algo que de la carta natal que hemos visto también el ascendente, que es en Mm. Tauro, que se puede ver, es una mujer muy atractiva, muy bonita, y el regente o el gobernante de la carta es Venus en Capricornio, y nuevamente habla del disfrute hacia el trabajo, hacia hacer cosas, cómo, cómo te encanta estar haciendo, materializando, trabajando Sí. tener metas, y logros. metas, o sea, tienes que ver algo, algo concreto, ¿no? No son solamente Sí, ideas, tienes que bajar a tierra eso. Mm. es totalmente, a ver, a mí me pasa y digo como esa especie, viste, que a veces uno agarra ciertas frases, me encantan las frases, tengo, uso muchas,
pero cuando pienso en el trabajo o en trabajar con equipos y en esto de entender las habilidades y oportunidades de cada persona, ¿no? Y cómo nos vamos complementando, siempre es el hacer que las cosas pasen. Para mí es el hacer que las cosas pasen, es esto que decían, ¿no? Como cumplir. Para mí los resultados son metas cortas, pero son lograr, tildar cosas e ir haciéndolas, como desmenuzar una idea o un objetivo final e ir transitando y logrando cada uno de esos puntos. Es algo que sí me gusta, lo disfruto. Me gusta el plan y me gusta el proceso, ¿no? Como de ir cumpliendo esas cosas. Y una Así cosita que, más que yo quería agregar, volviendo un poquito hacia la luna, después vuelvo al ascendente, pero la luna, Júpiter, contarle a Ceci también, ¿no? Que en esos momentos que uno se, como ¿no? Que uno se hunde, ¿no? Que, ¿no? Y uno mm, llora y esos momentos así que como de bajón, claro, al tener al Júpiter, es que todo lo que uno siente es como que se multiplica. ¿Entendés? Como también entender que tu naturaleza, tal vez, claro, igual tu marido te dice, uy, no, pero qué exagerada. Bueno, ahora le puedes decir, tengo una luna Júpiter en Piscis, ¿no? Como quiero decir que para Mercurio algunos, retrógrado, no es que se dice Mercurio retrógrado cuando todo está mal. no, no, Sí. no, en tu Los caso no, memes, no tenés ¿viste? excusa, no tenés excusa, no, pero quiero decir que a No nivel, sé, chicas, pero la excusa de los memes siempre es Mercurio retrógrado. Entonces digo, justamente con Carol no creemos mucho en ese Mercurio retrógrado, pero bueno. no sé, yo digo, viste, son las redes. No, pero bueno, en esta cosa de que me quería decir como exageración emocional, como quiero que me entiendas bien, Sí. ¿no? Como en esta cosa de No, no, que está siento perfecto. triste, pero es como que eso se expande y se multiplica. Y en esta cosa fueguina, ¿no? De que decíamos de Sagitario, que está bueno que como que sos un fuego como súper optimista, pero también puedes arrasar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un Sí. equilibrio. Entonces, el ascendente, que tiene que ver con lo que yo vengo a aprender, está en Tauro, Mm, más allá de lo que explicó Carol, es un signo de tierra. Entonces, yo tengo que aprender a bajar los cambios, a mm. ir más despacito, no ir a quinta, ¿no? Yo le decía, bueno, poné la segunda un ratito. Yo tal vez ahora estás en un momento de poner la segunda, ¿no? Entonces, es como también ir, Tauro es un signo que se mueve lento. Claro, yo te digo esto y te sale sarpullido en la piel. Es un Claro, es un aprendizaje a tener aprendizaje. paciencia. Yo sé que Claro, no es fácil porque es un proceso, pero la paciencia la cara de es Ceci, ¿no? esencial. Ah, Sí, es como que toma tiempo. debería, viste, cuando decís esas son las cosas, las frases que me debería anotar nuevas, pero digo, no es cuestión de la paciencia en el otro, es la paciencia tal vez a veces en uno mismo, ¿no? No, no, la paciencia en uno mismo, no en el otro, en uno Claro, mismo. porque yo lo ¿Sabés cuál es intenté, la, sí. la palabra clave para vos acá? Es placer. Buscar cosas que te den placer, como para amigarte con el ir lento, no sé, darte un buen masaje, comer algo que te guste, ir a Mm. dar unos paseos, no sé, ¿sabes? Como ir por el bosque, la playa, donde quieras, que sea naturaleza, ¿no? Entonces Algo es con como ir, tierra, porque tiene el Venus claro. en Capricornio, algo más concreto que ella pueda. Y como sos tan eléctrica con ese sol, Mercurio, sextil, Urano, digo, como esa energía tan eléctrica, ¿viste? Necesita un cable a tierra. Por un lado ¿Sabes está, qué? está tu marido que es Virgo, pero bueno, por otro lado está en tu No, sí, aprendizaje. pero eso no me estaría dando paciencia. Yo me pondría más nerviosa, porque su nivel de cómo hacer las cosas debe tener mucho Tauro ese hombre, pero es para otro capítulo. Digo, no, así no vamos a buscarlo en Mariano. Pero sí, por ejemplo, ahora retomé hace menos de un mes cerámica. A mí me gusta la parte Ah, como Ah, fantástico, cerámica y Ceci, demás. súper, eso fantástico. es Sí. genial. Y lo que identifiqué justamente es esto, ¿no? La calma del proceso. No es como, bueno, a ver cuánta fuente, cuánta tacita, cuánta... No, no, es como decir, bueno, espera. Digo, a ver, A vamos a ella probar esto. productiva, productiva. Claro, claro. ¿Cuántas tazas Claro, puedo ¿cuántas pintar hay en que hacer una en la... hora? Claro. Claro. Y voy sacando, ¿viste? Voy tachando la Claro, lista. acá. ¿Qué cosa quiero hacer? ¿Cuánto hay en la semana? ¿Cuántas clases? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo entra al horno? ¿Cuándo sale? No, Mm. no. Fue como decir, claro, por supuesto, digo, fue muy referencial en el sentido de decir, disfrutar esa Eso. parte, ¿no? Decir, bueno, espera, yo hoy quiero pintar. Entonces, no importa si todo el día pinté una florcita o si quería lijar prolijito y eso me lleva a toda la clase. Es como más como para mí, no solo bueno, voy a ir a cerámica porque hay que ir a cerámica, digo, sino más realmente desde el lugar de Del esa parte disfrute. que, claro, se me veía como, a mí me gusta todo lo que es la parte creativa de pintar, de tejer, de hacer cerámica, como que en este último tiempo que venía como, no sé si es en tratando de llegar a la oportunidad, Carol, o esta crisis, pero digo, en ese camino, como que le había perdido el disfrute a todo. ¿No? Como que ya no era, bueno, no, bueno, no.
Y como que, bueno, por eso también significó esto, ¿no? Al decir, creo que hay momentos que seguramente uno cuando va cerrando etapas hace los duelos o deja atrás, pero es la parte de entender para qué, ¿no? Porque para mí fue un año súper intenso que entiendo que tiene mucho aprendizaje, pero a veces hay momentos donde dices, no quiero aprender más nada, gracias, universo, te agradezco, un placer, pero digo, y esto, bueno, estoy como en ese momento de volver a reencontrarme conmigo y me hace sentido esto del placer de decir, bueno, Claro, ¿qué bajar. significa encontrarse con uno Mm, mismo, no? Entonces, desde el ascendente significaría esto, ir a las clases de cerámica, ¿no? mm. Así a nivel súper concreto. Pero creo Sí. que tiene que ver por ahí, ¿viste? Como que nosotros decimos con Carol que el ascendente es algo que se tarda Mm. bastante. Depende de las personas, pero hay muchas personas que tardan en conectar con ese signo. A Claro. mí me costó un montón, como que A no mí hace tanto todavía me tiempo. cuesta, todavía estoy en el Carol tiene el mismo, proceso. tiene el Sí, mismo no es ascendente. fácil. Y eso Bueno, que soy Virgo, pero bueno. No, claro, pero bueno, a mí pero me llama mucho la atención porque obviamente tú eres un sol en Sagitario, luna en Piscis, entonces esa capacidad que tienes de espérenme, percibir. chicas, discúlpame, Carlos, voy a Ok, cerrar esta puerta porque se ve que ha dale. llegado algún hijo y No disculpa la quiere que charla. interrumpa. Perdonen, perdonen, chicas, pero No, decía que me encanta mucho que tienes el sol en Sagitario y la luna en Piscis, entonces ya estás pasando por este momento que es difícil, pero tú ya tienes una idea, ya tienes una conciencia del proceso que estás viviendo, tal vez sí. lo sientes, tienes esa brújula que te guía de alguna manera, que no sabes bien para dónde vas, no sabes para qué sucede lo que sucede, pero ya estás consciente de eso. Mucha gente le pasa y le toma años siquiera darse cuenta. Tú ya Oh, sabes, ya lo mm, sientes, ya lo ves, porque esa sabiduría sagitariana, esa sensibilidad pisciana, ya te está diciendo, te está mandando información y tú eres re sensible con eso. Eso es muy bonito de ver. Ujú. sí, y Y esto que dijiste, no, no saber para dónde, pero saber que está es un poco, es tal cual, como que es como sentir que te atraviesa algo que te va a transformar, pero no sabes en qué, o a dónde, o cómo, o que para dónde ir para entender cuál es ese camino en esa otra partecita por ahí más práctica de lo aprendido, ¿no? De cómo uno hace las cosas y dice, bueno, espera, esto es para esto. ¿Y esto? ¿Qué está pasando? ¿Para qué? Ese me está faltando y ¿a dónde? Así que la Venus presiona, ¿no? no sé. Hay que producir, hay que producir. Claro. Claro, claro. Sí. Eh, Sabes, Ceci, que también estamos estudiando tu carta y nos llamó mucho la atención porque tenés dos significadores que tienen que ver mucho con el mundo extranjero, pero vos no viviste en ningún país extranjero, has ido de Mm, viaje, pero no viviste. Por un lado está la luna Júpiter, que tiene que ver con esto, ¿no? De las mudanzas, de mi familia, mi casa la llevo al exterior, y por otro lado tenés un montón de planetas en Sagitario, ¿no? Pero lo tenés en la casa 8 y muchas veces la casa 8 tiene que ver, bueno, muchas veces no, una de las significadores de la casa 8 tiene que ver con la fusión con el otro. En este caso puede mm. ser con una persona, tu marido, ¿no? Entonces le pregunté a Ceci si lo podía comentar, pero el marido de Ceci viene de la colectividad armenia. En Argentina, bueno, hay muchísimos tipos de colectividades y, ¿no? Mariano fue a una escuela de armenios, tus hijos fueron a una escuela armenio, Sí, entonces nos parecía como muy curioso, como tu carta, a pesar que no fuiste a vivir a otros países, sí que lo viviste de otra manera, ¿no? Como nos parecía muy interesante, ¿no? sí. Como que aprender de una cultura totalmente diferente dentro de tu mismo país. No sé si Es nos querés así. contar un poquito la Es tal experiencia, cual de cómo fue. como vos lo decís, si bien Mariano en particular, no es que él como persona practique arraigadamente, digamos, la cultura armenia o que mis hijos hablen armenio porque él hable en armenio, sí todo lo que tiene que ver con su entorno y su familia. Nosotros, digo nosotros porque Maru vivió conmigo en Puerto Madryn y nos vinimos a estudiar a Buenos Aires, después ella siguió su camino y sí viajó y yo sigo acá, pero digo, en esto de cuando uno suelta a su familia donde está y viene a Buenos Aires a estudiar solo, en un momento, en el caso mío, yo tenía 21 o 22 años cuando lo conocí a Mariano en la facultad, claro, y es como incluirte adentro de una gran familia no solo porque él tiene tres hermanas, sino porque a nivel de sus tíos, sus primos, es una colectividad muy unida, muy fuerte, que por un lado a mí me encanta el concepto de familia, de estar siempre juntos, todo. De hecho, el otro día justo le contaba no me acuerdo, a alguien, pero le decía, cuando yo me recibí,
Los que estuvieron ahí, me tiraron espuma, me hicieron fiesta sorpresa, fue toda la familia de mi marido. O sea, con lo cual éramos novios, novios de hace 2 años, o sea, no es que ya nos estamos casando. Con lo cual todo ese concepto de enseguida incluir a alguien en la familia, de hacerlo parte, todo lo que tiene que ver con la cultura de por ahí, la comida, las familiares. La primera vez que fui a comer a la casa de sus parientes, ¿no? Se sienta al lado mío uno de sus tíos, y era una comida armenia, y me dice, ponele yogur. No, gracias. Se come con yogur. No le voy a poner yogur a la tortita ese. Y él decía, no lo puedes comer sin yogur. Y yo haciendo tipo a Mariano, decirle que no le voy a poner yogur porque no lo voy a comer yo esto. Y, digamos, y esas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la cultura o cuando nosotros ya teníamos una relación más avanzada y demás. Mismo una vez cuando vino una tía de afuera, esto de, bueno, tus hijos van a tener que hablar armenio. Bueno, tienen un montón de parientes. No, la madre les tiene que enseñar. Sí, pero yo no hablo armenio. Tendrás que aprender. No. O sea, digo, esas cosas, pero de hecho, y los chicos fueron a un colegio armenio por una decisión de familia, de los amigos, de los contactos, digamos, todo nuestro entorno, los amigos de Mariano y con los que yo me fui haciendo amiga fueron al colegio armenio y de hecho yo me siento parte. Yo voy al colegio, conozco a todos digamos, y nos juntamos con un montón de gente de ese lado. Hice algunas palabras, pero solo algunas. Así que digo, pero sí, es parte de esto tal vez. Sí me encantaría esa beta que siempre digo, digo, uno escucha o tiene esto de Sagitario viajar o autonomía. Sí, a mí no me aprietes, no me encierres, y sí me encantaría viajar. Sí, es muy Es interesante algo que porque quiero. esa luna que tienes con Júpiter, que a veces puede ser demasiado sensible, todo, igual hace un buen aspecto con ese Saturno en Cáncer. Entonces, ese Cáncer está en la casa 3 que es la comunidad, eso que dijiste que Amo. te gusta tener gente cercana, que así no sea familia, la sientes como familia, Mm, como parte de tu sí, grupo. Y también queríamos preguntarte porque siempre se ve eso en la internet, ¿no? El Mercurio retrógrado. Entonces dicen, toda la gente que tiene Sagitario, que tiene posiciones, planetas en la casa 9 seguro van a vivir en el extranjero. Y entonces aquí estamos mm, viendo una carta de una persona que tiene demasiado Sagitario, todo lo que muestra tal vez para vivir en el extranjero. Y tú lo vives a través de tu esposo, ¿no? Tienes el Marte que rige la casa de los esposos en Sagitario. Entonces, de esa forma tienes el contacto. Tal vez también hable de una herencia del pasado, tal vez de otros mm. países, de donde vengan tus ancestros posiblemente. También puede ser que hable de eso. Sí, igual en realidad, a ver, creo que, bueno, yo lo vivo mucho por ese lado, digo, en esto de tener muchas cosas que a veces uno no se da cuenta que tienen que ver con esa cultura, no solo de la alimentación, sino desde las historias vividas. De hecho, en los colegios, a los chicos, o sea, siempre a contar como en un determinado momento, ¿no? Del momento de la enseñanza. Bueno, tus abuelos inmigrantes, trae la historia de tus abuelos, contá la historia y siempre era del lado de Mariano, que le digo, a mí nunca en la escuela nadie me preguntó nada, nosotros no andábamos por la vida preguntando dónde habían estado los... Yo sé que los tatarabuelos eran italianos y se acabó ahí. Digo, y de este lado se vive mucho más desde ese lugar, desde el entenderlo, de saber quién es armenio, quién es rumano, quién es de Hungría, quién vino en el barco, quién no, digamos, hay toda una historia, de hecho, armada y conocida y mucho más pegada que tal vez si no me hubiera casado con un armenio no sería así. Sería como mucho más despojado las raíces, ¿no? Yo creo que este tipo de Mm. colectividades viven mucho más las raíces. Si tú Ahora que tienes me algo gustaría de viajar. tus raíces que está un poco Mm, como, claro, no sé si escondido, pero no se conoce mucho. Entonces no, tal vez a través de tu esposo puedes vivir eso de conectarte con historias que tal vez resuenan con algo de la tuya que tú no la sabes y te trae algo de eso, algo de resonancia, es muy ay, interesante. mira, ahora decís, a mí me encanta la historia, ¿no? Yo leo mucho, me encanta leer la lectura desde el lado de transportarte, ¿no? De lo que significa como vivir otras vidas, vamos a decirlo Que así, también no, eso es no muy de... sagitariano, sí, Sí, sí. Sí. a full. Claro, yo divido como el concepto de leer en dos cosas, la novela de lo que quieras, ciencia ficción, historia o lo que sea, y después si no lo llamo todo tu ayuda. Todo lo que no sea pasa por ahí, y la verdad es que nunca me termino enganchando con lo que tiene que ver con lecturas el aprendizaje sobre uno mismo, vamos a ponerle, porque el laboral o el otro siempre tiene que estar, digamos, está en algunos puntos, pero
Me gusta, disfruto enormemente y eso sí es un punto, volviendo a lo que hablábamos antes de esto de los momentos de placer que uno puede encontrar, leer. Pero siempre que sea leer así, es leer desde otro lugar, desde meterte en otras vidas, en otras historias, ¿no? Y sí me gusta mucho la historia que tiene que ver con todo, no sé, siglo XIII, siglo XIV, Europa, todas esas cosas. Y ahora que decís, Carol, digo, bueno, capaz los italianos o españoles que vienen de mi ascendente, por algo será que me llama la atención Sí, hay ese algo en mundo. tu carta Exacto, bueno, que sí. señalaba Carol que sería bueno, interesante si en algún momento se te da por indagar por ahí. Creo que tenés cosas para descubrir que podría estar bueno. Nada, lo Es que las dejamos. veces que hemos querido como medio indagar, nunca nadie sabe nada. O Mm, sea, ni mis primos ni yo tenemos más nada que decir, bueno, si querés la ciudadanía anda por allá, pero no hay mucho más. No hay, por eso digo, no hay como una historia que vos digas, ni mi madre, ni mi padre, ni mis tíos tienen esa carga histórica para contar como tienen del lado de Mariano, que vos te sentás mm. con un abuelo y te cuenta el barco, te cuenta la historia, te cuenta el antepasado, cómo llegaron a un lugar, cómo tuvieron que escapar de una guerra. De hecho, em, por eso digo que Mariano no lo vive tanto, pero sí nosotros tenemos toda nuestra familia o nuestros parientes el 24 de abril, que es el día que se conmemora el genocidio armenio. Es una fecha, Mm. ¿sí? A la cual mi familia, por el lado de Mariano, va, concurre, para nosotros es referencial, digamos, todo lo que ha tenido que ver cuando yo me iba a casar, mi marido me dijo, ¿querés casarte por la iglesia armenia que te ponen la coronita? Para él era una coronita. Yo, no, yo soy católica, apostólica, romana, el sentimiento espiritual de la iglesia es eso, no es la coronita. Digo, hay como, es como, bueno, toda esa cosa existe y es esa posibilidad de, como vos decías, de entender otra cultura vivido desde, de vivirlo desde adentro. Para Sí, mí era ir sí. a comprar ropa con mis cuñadas y saber qué palabras o frases en armenio nos íbamos a decir para que no nos entiendan. Digo, entonces digo, pero bueno, desde esos lados, después uno lo piensa así, sí, es como vivir en otro lado. Bueno, Muy el ejemplo lindo. de Ceci es como Mm. eso, un ejemplo muy interesante de una carta, por eso decimos que las cartas no dicen exactamente lo que te va a pasar, ¿no? Hay como diferentes manifestaciones de que eso se pueda dar. En el caso de Ceci, miren, sigue viviendo en su país, pero sí como atravesado por otra cultura, ¿no? Súper interesante. Si querés pasamos al momento que Primer te fuiste evento. Mm. al primer evento. Ahí está. Que bueno, si querés contar un poco, Ceci, vos te fuiste a estudiar no, por un proyecto, te fuiste a Mendoza, a ver, contanos un poquito. Bueno, cuando yo me recibí, bueno, yo empecé a trabajar siempre, trabajé siempre, desde que me vine a vivir a Buenos Aires, en realidad desde más chica, cuando me vine a estudiar, que trabajo y empecé a trabajar en una empresa de telecomunicaciones en un momento y fui haciendo carrera y cuando tenía 24 años eh, había unos cambios organizacionales, yo ya venía manejando equipos de trabajo y demás. Y en uno de esos cambios estaba la posibilidad de irme a otra provincia, a la ciudad de Mendoza, a ser gerente de un call center con 386 personas acá, que era lo que significaba todo esto, era armar todo lo que tenía que ver con el relacionamiento, la estructura, las personas, las áreas, y después, obviamente, ser el líder de ese equipo de trabajo, que fue mi primera experiencia fuerte y donde realmente yo me Imagínense, vi. era súper jovencita y ya con un Sí, era cargo mucho. re heavy. Sí. Sí, muy Siempre. interesante. Muy interesante. Vemos los tránsitos nosotros por los planetas lentos, que sería Plutón, Neptuno y Urano. Y en ese momento tenías Plutón, que le hacía un buen aspecto al medio cielo, que el medio cielo habla de la carrera profesional visible. Entonces estabas teniendo un impulso hacia eso. Y Plutón también tiene que ver mucho con el poder, con las jerarquías, con ser jefa. Entonces en ese momento estabas como siendo ayudada de alguna manera a que explotaras esa parte tuya de poderío, de mandar, o sea, todo lo que haces en la carrera, ¿no? Tienes Mm, aspectos muy, muy bonitos, como que te estaban enseñando o estabas, ¿cuántos años tenías? Eras, no sé, bien 24. 24 claro, y dijo. ya con 300 personas Sí, sí, era una locura. Y yendo muchísima a otro sitio, digamos, responsabilidad. además, Claro, ¿no? y O en sea, otro sitio, claro, sí. Ujú. acá También también le tenías... sale el trígono en la casa 4 que habla también como mm, de movida, ¿no? de movida de la casa, tenías al Neptuno en la casa 2 8
que habla del eje de las finanzas, obviamente que también lo hacías por el dinero, Mm. por ganar experiencia, recursos también que van en la parte de la experiencia. El nodo, que quiere decir destinal, o sea que eso ya estaba en tu destino para aprender, para desarrollar tus habilidades. En ese momento tenía que ser así. Y ¿qué más? Bueno, si ves aquí hay una línea de los aspectos, los que están en azul son los más armoniosos. No, la lista, sí. Eran, o sea, eran cosas, tenías algo en rojo, que son los aspectos que cuestan un poquito más, pero la mayoría eran buenos. Los que tenías en rojo era como con la luna, que es el hogar, en cierto modo extrañabas algo al estar en otro lugar, tal vez fue difícil cambiarte, tal vez hubieron algunos aspectos de ti que tal vez fueron un poco, eh, ¿cómo se dice? Desafiantes, ¿no? Mostrarte como jefa al principio, aprender a mandar o aprender a decir, O bueno, estoy también el hecho de acá. moverse de casa, de Claro, mudarse de sí. Buenos Aires, si ya Mm, estabas, no Yo sé si creo estabas de novio que con Mariano, no sé, bueno, había como, ¿no? Cómo claro, te no, creo que vincular. las dos cosas que hacen sentido a esto que dicen es por un lado a eso, yo estaba de novia, pero igualmente él siempre me lo dice, no fue una decisión conjunta, fue una decisión mía, donde yo le dije, me voy, y él después vino, sí, y eso también creo que después nos volvimos, justamente porque para él era muy difícil, y ahí sí, ya nos habíamos casado y todo, pero yo creo que a mí, si hay algo que siempre la gente dice o plantea, que es esto de que le cuestan mucho las mudanzas, a mí me encanta mudarme. Me gusta, me genera cambio, me genera energía positiva. Miren esa luna Júpiter, por Luna y favor. Sagitario. Ay, Luna, Sagitario. Que la gente Luna se estresa y Sagitario. yo me quiero mudar. Y sí creo que la parte esta que creo que decías vos, Carol, recién, el tema de ser jefe, además, obviamente yo tenía 24 años y lo único que tenía que hacer era ocuparme de mi trabajo. Lo que pasa es que, y estaba en un lugar donde ni siquiera es que tenías otra cosa que hacer. Yo iba a trabajar a las 7 de la mañana y me podía quedar hasta las 12 de la noche, que sí, para eso estaba ahí. ¿No? Con lo cual creo que en ese momento ese equilibrio o ese aprender cómo uno lidera, desde que no somos todos iguales, que cada persona tiene su propio equilibrio personal, donde el resultado y el éxito no era lo único, creo que es una de las cosas que fue una de las pruebas más difíciles para mí, donde tuve un jefe que me dijo, lo que no te mata te hace más fuerte, porque en algún momento mi equipo de líderes que yo tenía a cargo explotó. Dijo, bueno, basta ya. Digo, porque para mí era, hasta que no se termina no te vas, si esto no es perfecto no sucede. ¿No? Y era como un encuentro de cosas, porque era 24 años, yo siempre cuento lo mismo. Muy flaquita, 24 años, con la remera corta por acá, el pantalón, cintura baja por acá, las zapatillas, repartiendo órdenes por todos lados. Sí, a Ese gente que no medio cielo en importaba. acuario, a punto, medio cielo en acuario, chicos. Mm, Claro, no importaba nada más. Y, digo, y en ese momento fue bueno, tener también, como digo siempre, ¿no? Creo que hay cosas que deben estar en la personalidad de uno o en esa otra faceta de poder entender que desde los que eran mis jefes o mismo esas personas que trabajan conmigo, había una parte que tenía que ver con lo humano o con otras cosas que logramos como reacomodarnos y seguir y súper bien. De hecho, tengo amigos de esa época grandes y fuertes, pero digo, en algún momento fue eso, fue ese desafío, ¿no? De cómo el equilibrio entre lo único que yo tenía como objetivo en la vida, que era ese trabajo, triunfar y que se haga bien, y había personas en el medio, y había que aprender a equilibrar toda esa energía que hablamos antes y ese lugar, ¿no? E ir de a poco mm, entendiendo cómo era ese lugar de no solo ser jefe, de poder ser claro. líder de un equipo, ¿no? No solo por el cargo, sino por cómo uno lo lleva adelante. Claro, tenías aspectos tipo como el Neptuno en el medio cielo, había algo ahí que no era muy claro, eso que Mm. estabas contando, que a veces no sabías a qué hora te ibas a dormir, a qué horas ibas a la casa, Claro, y no había límites, en ese sí. Cero. momento, claro, en ese momento lo tuviste que trabajar, pero también tenías el Plutón en el nodo, no sé, en el cuerpo físico, cómo te sentías, o con bueno, la relación con tu novio también. Yo creo que eso ayudó Mm. a cambiar, a transformar la relación, porque se tuvieron que cambiar, ¿no? Como dijiste, tú tomaste Sí, la decisión y él te tuvo que seguir de alguna manera. Entonces eso sí, sí yo sí. creo que transformó todo. Y también el Neptuno en el medio cielo, me imagino que podría ser, ¿no? Como
todo eso que igual vos te habías imaginado que podía hacer este trabajo, también ahí como que se empezaron a caer las fichas y esto sí, esto no, esto que contabas un poquito de las cosas que tuviste que ajustar o no. Sí, Eh, creo que es el aprendizaje, yo creo que siempre, sí. particularmente con esa experiencia, no hay nada que haría diferente, sí, por ahí esto, ¿no? De entender que, eh, digamos, como uno va a un lugar, pero después digo, esa energía que siempre a mí nunca me falta, digo, creo que en general siempre me sucede esto siempre la gente me termina preguntando, ¿de dónde sacas toda esa energía? ¿Por qué nunca termina? Digo, no sé, no termina. Entonces digo, ¿cómo dosificarla o cómo poder usarla mejor en lo que tiene que ver con eso? Pero después digo, era la edad. O Mm, sea, también sí, creo que a lo largo de mi carrera y, digamos, de 20 años en esa empresa en particular y cómo fui creciendo, porque yo entré siendo asesor telefónico y terminé siendo directora, pero digo, en esa carrera paso a paso también uno va conociendo personas, va aprendiendo de las personas y de las experiencias. Digo, pero también va generando estas cosas. Para mí hay algo que tiene que ver con, no sé, o como yo lo elijo manejar, que es esto de decir, yo sé decir que no, cuando algo no me va, no me va. Y si un puesto no era para mí, no, y si es para mí, yo voy y lo pido. Mendoza surgió de una pregunta que fue, bueno, esto lo vamos a cambiar, vamos a ir viendo cómo nos acomodamos, porque hay que armar Mendoza. Y mi pregunta fue, ¿y no puedo ir yo? Y la respuesta fue, sí, claro, pensamos que estabas terminando la carrera y que no ibas a querer. No, sí, yo me voy, doy las materias y me voy. Y así surgió Mendoza, no sé si de otra forma hubiera aparecido. Y en algún momento antes había sido si yo me quería ir a Córdoba y mi respuesta había sido no, porque estoy estudiando. Entonces yo creo Mm, que respetarse es momento. parte de lo que yo soy también. Entonces por eso a veces uno pierde el norte, que siento que por ahí me había pasado un poquito en este último tiempo, pero es respetarse eso. Mm. Sí, es muy interesante porque justo en ese momento es como que puede ser que hayas empezado a vivir, porque estos planetas que estoy marcando aquí, que es Marte, Neptuno y Nodo Norte, que están todos juntitos, y Plutón toca al nodo norte y Neptuno, que Caro decía que era un punto destinal, pero hay algo ahí en la ubicación donde está en la casa 8 que tiene que ver con el aprendizaje de la administración de bienes de otros. En este caso era de la empresa. Yo estoy administrando toda una empresa, estoy administrando un grupo y estaba, o sea, por un lado estaba Plutón que pedía cómo aprender y hacer transformar esta gestión de, ¿no? de empresas y Mm. por otro lado el Neptuno le estaba haciendo un sextil. Quiero decir, y por más que fuera en cuadratura con la Luna, con este que ya lo hablamos, ¿no? Los conflictos que hubo, pero era un punto como de gran transformación para Ceci, me parece, en este momento. mm. Digo, De nosotros lo analizamos enseñanza. a nivel astrológico, ¿no? Sí, de Como, enseñanza este, fuertísimo, porque aparte el Sí, nodo de la luna es como el destino que vienes a aprender, o sea, para ahí vas, ¿no? Y te sí. formó en ser esa figura jefe o lo que has hecho todos estos años. Empezó ahí tal vez. yo creo que fue clave ese Sí, sí, momento, Mm, sí. sí. Enseñanza absoluta, por eso yo creo que aprendizaje en todos los sentidos, porque también estando en Mendoza es donde nosotros nos casamos, Por estando eso allá y Nodo mm, Norte, ¿ven? Acá claro, Nodo Norte que de también habla de las pareja, de la relaciones pareja. destinales. Y después también esta cosa que tiene Ceci, que se le nota cuando habla y todo, que yo creo que ese es ese Sagitario Casa 8, porque tiene una cosa como de optimismo. Sagitario tiene que ver mucho con el optimismo que a pesar de que todo va mal, va a salir bien. O sea, hay un Mm, punto que un día puedo estar triste, ¿no? Con mi luna ahí, pero ahí en el fondo estoy segura que Ceci siente que va a salir todo bien y que ese optimismo y confianza en la vida al final. Me parece que sí. Y vamos a ver la carta, le hicimos la carta relocalizada a Ceci en Mendoza. Eso quiere decir que es como tu carta funciona, tu carta natal, aunque sea, viste, se movió unos kilómetros y tiene otras coordenadas geográficas, pero cambió un montón en tu carta. Así que creo que era un momento destinal ese que viviste en Mendoza. Normalmente Entonces, lo hacemos en otras partes, o sea, con otros países, pero como Argentina es tan grande, ya se ve el cambio de que te cambiaste a Ah, Mendoza. Sí, claro, sí, puede ver. entonces vos, claro, vos por ejemplo tenés en tu carta natal tenés el ascendente Tauro, que recién mencionábamos, pero cuando vos fuiste a Mendoza, en Mendoza el ascendente, que es lo que yo tengo que aprender, se te pone en Aries. ¿Y eso qué significa? Es como que te despertó toda esta parte más guerrera, más de coraje, más de que me lanzo, con no importa, Mm, vamos, seguimos adelante, ¿no? Como una parte como también muy creativa, muchísima fuerza para salir, ¿no? Para hacer lo que se tiene que hacer. No pienso, vamos a hacer, ¿no? mm. Algo así.
súper, súper Sí, interesante. Y después re. el Sol Mercurio, que vos lo tenés en la casa 8 que te decíamos en la casa de las oportunidades, que queda mejor. Te pasa a la casa 9 que es una casa que ahí creo que se te despertó también la vocación, ¿no? Que la casa 9 tiene que ver con Mm, la vocación, más allá de que te cambiaste de sitio geográfico, cerquita, pero tiene que ver con eso, con descubrir la vocación. El sistema de creencias seguramente te cambió un montón, la manera de ver el mundo, las cosas, tu vida, tu relación de pareja, ¿no? Como un montón de cosas interesantes. mm, El Se Urano fueron también. pequeños cambios, pero igual cambios que influyeron mucho, porque ese Aries, o sea, si bien sos Tauro en ascendente, te pasó al Aries, la gente te veía así, te veía como mm. alguien que no tenía miedo, que se mandaba, 300 personas, no, yo lo puedo hacer, no problema, yo lo hago. Y te Sí. mandas así como una guerrera, así, Mm. muy, muy interesante. Sí, creo que, a ver, digo, tal vez no pensándolo o nunca lo pensé desde el lado de Mendoza como Mendoza, pero sí creo que es como una parte súper importante, es decir, tener 24 años e irte a otro lado, e irte como gerente, tener esas responsabilidades, es cuando uno lo piensa en el concepto, lo mira para atrás en la vida, es ese clic entre, aparte yo me acababa de recibir, ¿no? El clic entre, bueno, pasar a ser adulto, vamos a ponerlo así. Ujú, Digo, desde ese lugar, decir, bueno, listo, responsable absoluto de tu propia vida, ¿no? ujú. Y acá es curioso, porque esto que contabas de Mariano, ¿no? El Urano, que ella lo tiene más en la casa 6 pasa a la casa 7 que tiene que ver con las relaciones de pareja, y ahí pide, o sea, está pidiendo como un corte, se hace una evidencia, corte en el sentido que se tuvieron que separar durante un tiempo, era como más Mm, inestable, se puso un mm. poco en crisis todo este tema, entonces ahí también el Urano O sea, hubo un también cambiando cambio. de Yo casa, creo que sí claro. influyó el que te haya sido, tal vez para que tu pareja te viera como, ah, la puedo perder, ¿no? Mm, Entonces, tal vez en ese sentido pudo haber cambiado la situación en algún momento, sí. ¿no? No sé, Mm. no sé tanto porque lo que piense tu esposo, pero tal vez en ese momento cambió mucho la Puede ser, relación. creo que sí, porque también tenía que ver con eso, con una decisión que él también tuvo que tomar, de irse para allá, y después en algún momento tomamos la decisión de volver, que él se volvió primero, después me volví yo, con lo cual creo que todas esas decisiones fueron ahí en Mendoza, ¿no? Que tenían que ver con esto, con cómo uno sostenía o no las relaciones, que nunca pensamos en no sostenerlas, pero siempre tenía sus vaivenes en el medio. Claro. Y a Plutón también se le va de la casa Ah, 5 sí, es verdad, a la casa 6 y la casa 6 es del trabajo y a Plutón full. es de gerenciar, ser la jefa, entonces tiene mucho que ver con eso. El Júpiter de la 10 se la pasa a la A 11 la que 11. son los grupos que tú dirigías. Entonces hiciste así, bueno, un buen Mm. equipo, como siempre Sí, cuidando, protegiendo, enseñando a tu equipo. Eso se ve muy, muy marcado. Y también el Urano por la tecnología, ¿no? Trabajabas, bueno, en esa época de sí, tecnología, los sí. call centers, todo lo que es Sí, comunicaciones, también va muy, muy afín Sí, a todo eso. lo que en la carta de Ceci, mm, no en esta relocalizada, sino en la carta natal, ella digamos, en lo que son las casas que nos hablan de las profesiones, lo tiene en casas de aire, que significa que tiene que ver, bueno, el Urano, el medio cielo, con esto de la tecnología, pero también Ceci es muy buena hablando y comunicando. Y entonces ella mm, brilla en eso. Es como, de hecho, estudió marketing. Entonces, bueno, todo Mm, lo que sea ventas y todo lo que sea hablar y mm. comunicación y todo lo que sea como también como pensar estrategias, eh, es lo Se le suyo. da muy bien, sí. Sí. Sí, Y son ahora los pasamos al momento de actual. ahora. Ah, este es el que me va a revelar el futuro. Más Bueno, o menos. lo sacamos Mm, a la fecha así, hace 2 días más o menos. Pero bueno, los planetas que nosotros vemos tienen no es que actúan, es un proceso, ¿no? El mm, que vamos viendo. mm. Entonces, por un lado, acá el Plutón, que está muy cerca del medio cielo, todavía no te toca el medio cielo, pero Todavía no llega, es un proceso todavía, que, sí. que te Mm, va a durar algunos años, te lo podemos ya decir desde claro, o ahora. sea, Solo que ya lo no sientes, se sí, acabó, no se quiere acabó. decir. Pero no, no, o sea, no hay que asustarse, no es No, que van a ser todos los años así, va y viene, no, pero porque la la energía, transformación puede ser que cuando a ella le toque sea, claro, es esto, pero la ¿entendés? energía del cambio está ahí.
O sea, el Ah, cambio viene, no hay cómo lucharlo, entonces tú ya sabes que viene, es mejor trabajar en conjunto que en Sí, resistencia. Entonces, sí, sin resistir. claro, acá lo que se te está moviendo mucho es este Plutón que te hace cuadratura a tu Urano, que tiene que mm, ver con tu trabajo y tiene que ver con tu profesión. Entonces hay algo que este Plutón que decís, hoy, ¿por qué está ese Plutón? ¿Qué te está pidiendo? Te está pidiendo que hay una transformación como muy profunda respecto a lo que te dedicas. Y hay algo también que creo que tiene que ver con esto, te está diciendo, pero Ceci, ¿estás disfrutando en este trabajo? Tipo, ¿te No, la en estás este no. pasando bien? Es eso, No. esa es la pregunta que te hace Plutón. Y si no es así, hay que transformarlo, hay que Ujú. matarlo y hacer algo nuevo, ¿no? Mm. Lo digo porque viene de la casa 5, si bien está tocando casa 5, casa 6, pero hay algo de esto que sé si hay algo que tiene que disfrutar con esto, ¿no? Con Mm. sus puestos de de la parte liderazgo. creativa, también la Sí. casa 5 habla de los hijos, tal vez buscar algo que compagine más tu vida con hijos, con tu pareja, entonces tal vez buscar Claro, algo que tú digas, bueno, me gusta la parte profesional, pero cuánto de eso estoy sacrificando en pos de mi familia, de mis hijos, de mi Ujú. esposo, eso es algo que se va a venir desarrollando en estos años, ¿no? Y también claro, tienes volvemos a eso del una... disfrute, ¿no? Como un poco volviendo al Y ascendente. tenemos, porque también tiene una cuadratura, claro, con el ascendente también hay un cambio, una transformación de la imagen, de cómo te ven las personas, cómo te perciben por el ascendente también. O sea, es algo que va a haber por los dos lados ¿Qué del encuentro. significa eso? Como Claro, el como estás cambio en la cambiando, imagen. claro, la imagen, porque ahora ya estás, por lo menos ya por muchos años, tal vez tú eras relacionada con tu trabajo, ¿no? Tal vez la gente Mm. te veía como esa persona profesional, pero esa no sos quien sos vos, eso es Mm. una parte de ti nada más. Y tal Sí. vez eso va a cambiar, porque ya no vas a estar tan relacionada solo como, bueno, la Ujú. jefa, la persona que hace esto, sino realmente quién sos vos. Y por eso al principio del Claro. programa dijiste yo no sé quién soy yo, o sea, estoy Sí. replanteándome muchas cosas y eso es ese Plutón que te está ya moviendo, Ah, diciendo Que te como, conectes con ah, tu ascendente, o exacto. sea, que no que dejes de ser esa Ceci siempre productiva y CEO de empresas y super líder y que conectes con esa parte del placer, de ir más lento, de disfrutar, ¿sabes? Como esta cosa como más contemplación. Claro, te digo esta palabra y salís corriendo. sí. No, no, es que creo que bueno, es encontrarle el cómo, porque la verdad Mm, es que sí, obviamente, digo, para mí esto es, o sea, tiene 3 días que salí de donde estaba porque no estaba bien, porque eso que yo siempre digo, ¿no? Es como que a veces cuesta tomar las decisiones, pero cada vez uno se va haciendo más consciente, ya hay un momento donde la resistencia ya es mucha y es donde para mí el trabajo es disfrutar y cuando Mm, no el desafío, digamos, porque yo también me lo pregunté, dije, pero si yo tuve un montón de situaciones difíciles en mi carrera y en mi vida, y siempre pasan y uno las resuelve y sigue, acá no estaba encontrando la solución y es porque no estaba pasando, porque ya el disfrute estaba como muy lejos y ya me afectaba, no solo a nivel salud, sino también en esto, ¿no? La apatía por el resto de las cosas. ujú. Con lo cual, tomar esa decisión y salir, ya está, ahora es esto, ¿no? Es entender cómo uno, y me hace sentido esto que están diciendo, ¿no? De cómo te ven los otros, que creo que eso es una de las cosas más difíciles a trabajar y aceptar también, porque uno ya tiene una forma en la que es para los otros, pero bueno, es la transformación, así que Pero allá viste hay. que el ascendente, más allá de esto que hablábamos Mm. de la imagen que los otros ven de ti, sino también tiene que ver con la salud. Entonces, cuando hay algo que te toca la salud, es como, uy, ¿no? Ahí ya Sí, también mm. reaccionamos. Y más allá Porque es de el que cuerpo queramos o no, físico, claro, es claro, el es el cuerpo claro, cuerpo físico. físico, cómo te sientes y como vos dijiste, tengo que disfrutar el trabajo, eso lo rige ujú, Venus en Capricornio, entonces quiere decir eso también, ¿no? Como que para ti es muy importante hacer algo que le encuentres el gusto, sí, porque- yo y también estás siempre voy a teniendo, elegir disfrutarlo, sí. en ese momento tienes un aspecto que es el retorno de Quirón, que estábamos hablando con Laura, que Quirón es como el sanador herido que más o menos a los 50 regresa a la misma posición natal y por eso es que dicen la crisis de los 50. Bueno, aparte de ese hay otros tránsitos también, pero en este momento tú lo tienes muy cerca, entonces quiere decir eso también, ¿no? La parte, yo lo veo más por la parte psicológica, como puede también tener consecuencias en la parte física, pero más en la parte psicológica, como
replantearse ciertas cosas, como Sí. algo que no O estaba miedos muy bien, inconscientes, miedos como muchos miedos, se te está inconscientes. moviendo material inconsciente que no sabes de Sí. dónde viene. Mm. Eh, Pero Eso. es o sea, es un momento lindo porque es una oportunidad de sanar, ¿no? Como de hacer las cosas, de replantearte, de creencias, de todo lo que te está moviendo, ¿no? Y es muy, muy, muy interesante que ya tengas esa conciencia, que ya lo puedas ver y lo puedas sentir. Y después tiene un tránsito difícil que está Neptuno y Saturno aquí y le están haciendo una cuadratura al Sol Mercurio de Ceci y por eso entró en crisis, porque ya el Sol de Mm, Ceci está en una casa que tiene que ver con las crisis. ¿Eso significa que siempre está en crisis? No, justamente no. ahora, cuando un planeta te está tocando, un planeta de 8 puede ser que entres en crisis. Entonces, justamente ahora Neptuno, Saturno te hace una cuadratura que es un contacto como tenso y tiene que ver con algo, con una desilusión, con un engaño, con un autoengaño, que hayas sentido que, o que de repente decís, ¿cómo no vi todo esto? ¿Sabes? Como que, pum, se Mm. te caen los velos, ¿viste? Se salen los filtros de Instagram y de repente decís, pero, ¿cuántas arrugas, no? Mm, Algo así. Entonces, claro, eso lleva a una crisis bastante profunda, ¿no? Como sentirse como, o como sentirse engañado, como esa sensación, ¿viste? De cómo no me di mm, cuenta, cómo llegué hasta acá, no sé. Si nos querés mm, compartir algo así, o... En realidad tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Con decir, a ver, cómo se fue dando toda esta situación particular y aquellas cosas en las cuales a veces es empezar a bajar, digo, en un año y medio, menos de un año y medio trabajando con este equipo o en esta empresa y demás. Yo tengo una parte que tiene que ver mucho, yo siempre arranco desde la confianza y me cuesta un montón entender a veces que las personas puedan hacer las cosas a propósito por algún motivo para perjudicar a alguien. Me cuesta horrores, no la veo. No la veo, no me la explico. Y a veces es eso, ¿no? Es el no explicarte esas cosas o no entender que pueden ser así y defenderlas hasta que un día dices, estoy defendiendo algo que no lo estoy queriendo ver. No estoy queriendo ver que esto realmente está mal o que no es el lugar donde yo tengo que estar porque mis intereses, mi forma de ser o mi transparencia o mis valores no van. Con lo cual creo que tiene un montón que ver con eso, con que no era el lugar correcto y me costó entender que no lo podía cambiar, que tenía que salir, porque también a veces hay una parte en la que cuando uno habla de lo profesional o de la carrera, es no mezclar y no entender dónde uno, por ahí, si es un fracaso o no lo es. Y no lo vivo como un fracaso el irme, sino como una necesidad Mm, de que no me hacía bien a mí. No, no me pone en juego mis habilidades, sí tener que tomar la decisión de decir, no, acá no, esto no lo puedes cambiar. Y es más una cuestión de ego, de decir, no, no lo pudiste cambiar. igual Así que, lo difícil de los tránsitos de Neptuno es que uno no lo ve venir. O sea, no lo no, ves venir no. hasta que de repente lo ves, ¿viste? Es como mm, que ese gas que te van Claro, es metiendo y como que un hasta día que... te das cuenta que realmente no lo vas a poder. A mí me paralizó en un momento, me empezó a generar como mucho, alguna palabra que nunca usé en mi vida y que en un momento era cualquier cosa, estaba asociada a miedo. mm, Era porque tenía mucha responsabilidad en un lugar en el cual las cosas no era solo a mi gusto, era la realidad, porque en un momento pensé que era yo y mi perfeccionismo, se hacían mal, Mm, mal, 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 y eran mi responsabilidad, mi nombre atrás. Entonces, en ese contexto me empezó a generar mucho miedo a todo, miedo a dónde está mi nombre, miedo a qué va a pasar, miedo a que están haciendo las cosas mal, miedo, 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 y yo no sé vivir con miedo. Con lo mm, cual me generó como esta cosa de parálisis, ¿sí? Y digo, es decir, nunca me hubiera imaginado que podía suceder así, porque he trabajado en un montón de lugares con un montón de cosas distintas y de situaciones. Entonces era, ¿por qué no lo estoy pudiendo resolver? Y ujú, de golpe un día dije, bueno, sí, no, claramente, está mal y hay que irse. Así que aceptar eso es muy difícil. Claro, sí, pero a mí sí. me llama mucho la atención porque, bueno, tiene ese Neptuno que, como dijo Laura, es un poco así como una neblina que no lo ves, Mm. pero yo siento que como tú tienes esa luna y ese Júpiter en Piscis, tú tenías, tal vez no lo veías, pero lo sentías. Tú ya Sí, estabas sintiendo algo, de ese miedo, eso que tal vez te hacía sentir, no sé, dolor de cabeza, lo que sea, ya tu sí. cuerpo, tus radares ya lo captaban. Tal vez tú no tenías la certeza de qué era, pero ya estaba ahí. Y también eso también te
como que te enseña de cierta manera a escucharte, a escuchar esa parte que tal vez a veces está tal vez más mental, más haciendo más cosas y te dice, no, escucha tu cuerpo, si no te sientes bien, dale más, Es, más es importancia a eso. completamente Mm, asombroso como hace 3 días que no me duele la cabeza. Qué interesante. increíble, sí. Horriblemente Mm, interesante. Con lo cual creo que sí, que es totalmente, cuando uno mira para atrás ve todas las señales que ignoró. ¿Sí? Que algunas las ignoras a propósito porque si no, no puede ser, y otras que no las viste. Y de golpe decís, pero acá estaba. Pero no, pero viste, es interesante saber que, bueno, no sé, igual es una astroexcusa, como decimos a veces, pero ese Neptuno estaba actuando y no te estaba dejando ver. O sea, hay algo ahí que mm, también, y me gustó me gustó, me parece que es adecuada la palabra que utilizaste de como que me sentí bloqueada, y esté ese Saturno ahí, Mm, cuadratura Sol, que a mm, uno lo limita, ¿no? Y como que, como que a veces te paraliza, ¿no? Tiene que ver un poquito mm, con esto. Y justamente esa función es para que en realidad vuelvas a conectar con tu esencia, porque el sol es la esencia, es la conciencia, es lo que mm, queremos, y entonces estás en un momento de que te volvés a replantear, pero desde otra conexión con esa Ceci más original, podríamos decir, sí. algo así. Bueno, y Eh, hablando del eclipse que lo nombraste al comienzo, sí, ¿verdad? te A Ceci cuento le que da tienes justo el acá. eclipse en tu luna y ¿Qué estás hacemos con justo el ahí, eclipse? claro, Se entonces le dan como el que punto medio de Júpiter y la luna acá. Júpiter y la luna. Entonces, por eso te estás replanteando todas tus creencias, de dónde vienes, qué estudiar, qué Mm, hacer. No, es muy, muy interesante. Tienes ahí, bueno, casa 3 con Saturno, el trabajo. No, te mueve mucho ese eclipse, ¿no? Y los eclipses también son finales y a ti te lo dio un poquito antes. mm. Entonces, como que Te lo di un Sí, poquito es terminó antes. como una etapa. ahí, Mm, Mm, un poco eso, ¿no? Porque a mí me pasa en este pensamiento, en este último tiempo, eh, de no estar tan segura de querer seguir haciendo lo mismo. mm, ¿No? Digo que ya a veces por ahí no es solo, a veces digo por ahí era como, ustedes decían, la astroexcusa, y para mí era como, como la excusa en la empresa sin tener la claridad de que solamente sea eso. Después sí, es eso, hay mil quilombos, ya está, ya me fui, tengo que cerrarlo, pero digo, en algunos momentos era, pero es que ya no me está gustando esto. ujú. Entonces digo, estoy como en ese momento también, ¿no? De repensar eso. Es Sí, como sí, un en montón. restas. Después, otra cosa que le dije para animarla a Ceci, que, digamos, tiene Plutón, que le hace un trígono y un sextil al eje 2,8, que ese es el eje de los dineritos, digamos, la casa 2 y de la los casa 8 recursos, sí. de los recursos. Mm, Entonces hay algo ahí que hay algo que se está muriendo, pero hay algo que están haciendo. Hay algo que se está transformando, hay algo que seguramente ya estás pensando o tal vez recibas dinero por, bueno, no sabemos, pero hay algo ahí que sí que puede ser. O también la casa 2 que tiene que ver con los valores. Puede ser Mm, que Ceci se reautovalore otra vez y mm, ponga en valor, en autovalor, otras ideas, sí. otras oportunidades, Géminis, ¿no? Otras ideas, otras oportunidades, otras maneras de ver las cosas. Entonces ahí también eso se está transformando y un poquito más adelante Neptuno también le trabaja este eje, o sea que están ahí ayudando. Por un lado es como que te dicen, bueno, esto no era para vos, sí, y Mm. ahora hay que repensarnos, ¿no? Pero Algo también así. el recurso de lo aprendido, porque uno Sí, gana claro, hasta de lo que no fue tan lindo, uno aprende, es una lección que totalmente. estás aprendiendo y todo eso te suma para lo mm, que sigas haciendo en el futuro, tus propios proyectos, tienes muchas posibilidades, ¿no? Entonces, por ahora el Plutón no te va a tocar el medio cielo todavía, pero va para allá, entonces posiblemente un cambio en la carrera es muy probable, mm. Sí. Wow. pero por Mm. ahora hay tiempo, tranqui, Hay tiempo. Vamos para a darle pensar. tiempo. Por ahora quiero un Sí, tiempo. Necesito claro. tiempo. Pero lo que Sí. sí que el medio cielo en Acuario tiene que ver con algo, bueno, en este caso hasta ahora se vio reflejada en temas de como una empresa de tecnología, pero Acuario tiene que ver con lo nuevo, con lo tecnológico, con las cosas alternativas, que por lo que yo conozco Mm, a Ceci también ella le Mm, gustan, no sé, que la alimentación alternativa, como siempre mm, tiene una visión como más, como, bueno, diferente, ¿no? Como ujú, a lo estándar y a lo socialmente aceptado también, ¿no? Como que tiene la apertura mental hacia otras posibilidades. Así que también ir pensando qué otras cosas, ¿no? Acuarianas, mm. te Sí. podrías ir hacia allá, ¿no? Lo dejo ahí, dejamos la puerta abierta.
Sí, es como mucha, viste, es como mucha info, muchas Sí, cosas dando vueltas. De claro. hecho, ayer justo me llamó otro ex compañero de laburo de otros momentos y me decía, bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿Nos juntamos mañana? Y, no, no, mañana no. No, necesitas Déjame, tomártelo claro, taurinamente, con Sí, no. paciencia, tómate tiempo, date tiempo Sí, para ahora ti, para necesito disfrute. tiempo. Mm. Primero quiero cerrar este ciclo que tiene todavía algunas puertas que cerrarse, de todo lo que tiene que ver con salir prolijo en esta prolijidad que me gusta y decir, bueno, listo, se terminó esta relación en todos sus sentidos. Y después de por ahí bajar un cambio y después pensar, ahora no puedo, en otros no, momentos ahora siempre no estás para pensar, ¿no? me viene, pero ahora no quiero pensar. O sea, es como decir, bueno, no. Vamos paso a paso y en esto también de entender si realmente quiero volver o no a ese mundo corporativo. No lo sé, la verdad que no lo sé. Ya el próximo año que se mueva Neptuno y Saturno de tu Sol y Mercurio, vas a tener una visión más clara de a dónde Mm. vas. Entonces, por Mm. ahora hay que darle Bueno, tiempo al tiempo. Sí, sí, como dice, ahora momento Tauro Mm. y así, voy a hacer cerámica, voy a pintar y voy a tejer. Todo eso. me parece perfecto. Y después hay algo muy Perfecto. lindo que dice Ceci, que siempre es como, siempre pone en valor como, bueno, la familia y Mm, los amigos y la gente que lo rodea, ¿no? Entonces vuelvo otra vez a esa luna Piscis, conjunción mm, Júpiter, que la luna está en la casa 11, ¿no? Entonces ese valor y el trígono con el Saturno, mm, que ella hace clan, hace tribu, hace, ¿no? Como esta, mm. esta solidez en eso que tiene ella. Entonces, bueno, que se respalda en eso y como que siempre ella lo pone en valor y me gusta escucharlo Sí, y se ve sí, yo creo reflejado. que esa parte, por lo menos en la significancia de lo que yo le doy, para mí no hay nada sin eso, o sea, ¿no? Es como que en cada etapa para diferentes cosas, porque a veces cuando mismo uno está a full con la carrera o lo que fuera, el tener ese respaldo, aunque no lo veas, cuando te sentís mal o cuando te pasan estas cosas, no saber que hay anclas diferentes en distintas personas y el cómo. En algún momento creo que de la charla o en algo surgía esto, ¿no? De cómo uno le pegaba a la familia y demás, y a mí no me preocupa lo familiar desde por ahí. Lo económico, ya está, ya me dijeron que no me preocupe, no me preocupo, pero digo, sobre todo de sentirme bien yo, porque si yo me siento bien, está bueno para mi familia también, porque ellos Claro. también han atravesado todos estos últimos meses acompañándome desde la angustia que me generaba todo esto. Mm. Mis amigos, mi familia, mis hijos, con los cuales digo, en un momento es como, bueno, soltar. Yo quiero soltar la angustia o esa cosa, cuando dices, no, bueno, no te van a hacer nada. No, una cosa es tirarte a ver una película en familia y otra cosa es, tengamos que darle a mamá un poquito de amor porque anda pachucha. No, es como, no, no, me Claro. gusta la otra versión, la Sí, con divertida. esa configuración de luna madre cósmica es como que, claro, las personas se sostienen en ti de cierta manera, ¿no? Tu Mm, entorno, ese Saturno en casa 3 es como que es muy importante que tú estés bien para que puedas continuar sí. con ese sostén. Tiene algo, ahora voy a hablar como amiga de Ceci, que en su carta lo veo que tiene algo muy bonito, que es una persona que cuando tenés un problema es una persona que te escucha desde una empatía total y nunca te juzga. Y eso es la combinación de esa luna Júpiter en Piscis y todo ese Wow, Sagitario que qué tiene. lindo. Porque Mm. ella, sí, ella siempre te escucha, te dice, y nunca, o sea, lo que me encanta es que nunca te juzga y siempre te tira algo, viste, como optimista. Bueno, anda para acá, anda para allá, pero mira esto, mira lo otro, ¿no? Y siempre una escucha como limpia, como totalmente conectada, ¿no? Esta Sí, cosa súper pisciana buena tan amiga, hermosa. ¿no? Como súper, Sí, súper buena amiga. sí, Mm. sí. Gracias. Voy a mirar las Es cartas de mis amigas. recíproco. Bueno, voy a Qué dejar de lindo. compartir. Nos volvemos aquí a Mm. las 3. Carol, se nos olvidó lo del Ah, lo del lo del calendario. calendario. Queremos invitarlos a comprar el calendario 2026 astrológico que hicimos para el siguiente año. Viene en la versión impresa y también viene con una versión online. Los calendarios traen los tránsitos, los mercurios retrógrados, los eclipses en versión general. No es una lectura personalizada, pero más o menos para tener una idea de cómo vienen las energías para el próximo año. Ujú, Ya. ahí está. Bueno, y ahora para cerrar, digamos, la última pregunta que hacemos a los invitados es,
¿Cuál es tu signo favorito con el que te llevas mejor y cuál es el que más te cuesta o te es más difícil? Uf, no tengo tan claro algunos signos, entiendo algunos porque son con los que por ahí más convivo. Em, Virgo, mi marido, creo que te diría que es el que más me cuesta, pero el que más me desafía y en el que más me apoyo. Digo, Capricornio es mi hija Trini y tengo muchas amigas de Capricornio y tengo vínculos con Capricornio, con lo cual la verdad es que siempre siento que tiene como algunos puntos como más en común. Digamos, chocamos en algunas cosas porque a veces tenemos las ideas y nos cuesta como cada uno defender la suya. Sí, Aries es mi hijo Ignacio, conozco a Aries, he tenido equipos enteros de Aries y siempre me gusta como entender qué cosas tienen los signos en las que yo puedo apoyarme para entender al otro. Para mí una de las cosas a lo largo de por ahí tal vez sea la carrera o la vida es tratar de entender a los demás porque eso permite un mejor relacionamiento y permite que uno pueda sacar lo mejor del otro y dar lo mejor de uno mismo. Entonces, para mí hay cosas de Virgo que son claras, cosas de Capricornio o cosas de Aries, y obviamente de Sagitario también, que es mi otro hijo. No es que no lo nombre, es que es Sagitario. Y Es vos sos Sagitario Piscis. varón, Y vos con lo Piscis. cual es como digo, pero es como distinto. Después ahora estoy aprendiendo a conocer mucho más a Piscis. Mi hermano es de Piscis. Sí, mi hermano que es como mi amigo en la vida, mi otra pata, que tiene 2 años menos que yo y es de Piscis. Y tenía ahora en este último trabajo uno de los chicos que trabajaba directamente conmigo que era de Piscis. Y un día no sé qué me estaba diciendo algo, y dije, ya entendí todo. Le digo, vos sos de Piscis. Es como, tener un diálogo con mi hermano, le digo. Bueno, Mm. ahora Es vos ya sabés que vos impresionante. tenés la luna Júpiter en Tiene la Piscis. luna en Piscis, por eso tienes la Claro. Y sensibilidad sabes que de me esto hace con... sentido, ¿eh? Me hace sentido desde ahí también, pero bueno. Así que ahí atrás aparece mi Virgo tirándome besos, porque así que quiero que sepa que está saludando. Apareció y me escuchó decir Virgo y ya empieza, ¿eh? No me ataques. Así que creo que es un poco eso, es conocer, conozco también Libra. Libra es un signo que vos me decías recién, no sé si llevarse mejor o no, pero Libra tiene un algo en algunas personas que no me gusta. No me gusta, ojo, Virgo a veces también, pero lo que no me gusta de Libra es que por lo menos yo lo identifico con algunas personas que amo en mi vida y son de Libra, que fueron muy importantes y lo son, pero que conmigo, en ese amor o en estar siempre para mí, son las que yo golpeo. Es donde yo descargo. ¿Viste? Es como que las que más sacudo, donde sé que pase lo que pase van a seguir ahí. Ujú. Y no es saludable para ellos encontrarse con gente como yo. Entonces digo, no está Porque bueno, ella no me tiene su gusta, Plutón ahí, claro, de no me rebotar gusta. con el Claro, Plutón de por Ceci. el Plutón, claro. Y porque el Libra trata de mantener el Claro, balance, la armonía y Y todo Ceci es va, pum, ella va. Sí, sí, sí. sí, un y entonces, torbellino, claro, sí. no es tan Entonces fácil. cuando alguien no te enfrenta, vos seguís. Pero 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 sabés que podés seguir ahí porque siempre va a estar. Y entonces digo, eso cuando me aparece un Libra en el camino no me gusta porque a veces los pienso débiles y no me gusta. mm, Digo, es como decirte eso, así como si te digo que por ahí Capricornio sé que es fuerte, Aries para mí es Claro, porque Libra tiene caliente. esta cosa más conciliadora mm, y ella con el Marte en Sagitario Yo ya soy va. O sea, frontal, tomaba una decisión ya, ¿no? Y el Libra, bueno, no claro, sé. mm. Pero no creas, yo creo que ellos se aprenden de estar en contacto contigo, porque ese es el Sí, yo problema que también. tiene mucho Libra, que yo tengo algunos planetas en Libra y a uno le cuesta tomar partido, ¿no? Y tienes que claro. vivir ciertas situaciones que te ponen casi que contra la pared para que puedas expresar tu inconformidad. Entonces yo creo que sí les va a ser, sí les sirve bastante que seas así, porque si uno No, no tiene digo, esos es puro contactos, uno amor, nunca, claro, nunca se va a revelar, claro, nunca va a tomar porque partido. digo, creo que sí. Después por ahí hay signos que no, el resto de los signos por ahí no los tengo tan claros o no los identifico, independientemente, digo, o como no tengo varios puntos de referencia sobre el mismo signo, no busco las coincidencias. Sí, sí. Digo, Mm, yo he aprendido a entender a mi hijo de Aries porque una de mis amigas de la vida es de Aries y porque tenía un equipo de gente de Aries. Entonces decías, esto es igual a esto, esto es recurrente
y te hablo del signo y nada más, sin pensar en el Sí, sí, no, ascendente, pero sin viste que al menos sabiendo el signo te ayuda un montón a entender un Mm, montón de cosas. La un montón. energía, entiendes la Bien, energía, el claro. elemento, claro, y tú tienes mucho fuego, entonces obviamente que te llevas bien con los signos de fuego. Muy Así que interesante. me pasa un poco eso cuando pienso en los signos, pero digo, bueno, creo que estas cosas, o digo, están buenísimas, ¿no? Digo, porque es como que te hacen repensarte a uno, hace sentido cuando uno dice, no, mira, acá, allá, la carta, el signo, la luna, el ascendente y demás. Y por ahí ayudan a entenderse un poquito más o a entender por lo que uno está pasando, con lo cual a mí me encanta. Debo decir que en esta etapa de mi vida y en esta unión que tenemos con María Laura como amistad, tengo un audio de 9 minutos de mi amiga María Laura hablándome de todas estas cosas, ¿sí? Y que escucho cada tanto porque me Bueno, hace pero un Ceci, lo montón. hicimos mal ahí, porque solo le miré los tránsitos. O No sea, importa. lo hice A mal, mí me pero sirvió igual, era así como que por eso salvavidas. estamos bien. Sirvió en su momento, que es lo importante, Claro. cuando Claro, lo porque creo que a hiciste. veces Sí. Mm, esto que les pasa a ustedes con su conocimiento, o a mí me podía pasar en mi ámbito laboral, uno quiere como que todo esté completo y esté bien, pero muchas mm, veces ese granito de arena o esa mirada o ese entendete por acá ayuda un montón, Ujú, ¿sí? Porque si no, uno sí, a es veces verdad. tiene la parte más racional o el seguir en su manera de hacer las cosas y la invitación a entenderse desde lo astrológico es hasta a ujú, veces suena loca, ¿no? Y cuando uno la empieza como a vivir, este tipo de momentos o de encuentros hacen un montón de resonancia interna y te llevas un montón. Yo venía pensando en un momento, digo, esto está grabado, lo voy a volver a escuchar. Qué bueno. Creo Sí, que está muy bueno, así que muchas gracias, chicas. No, muchas gracias a muchas vos, Ceci, gracias. por compartir, porque yo sabía que era un momento difícil y no, no estaba segura si querías venir o no, y Sí. te lo agradezco, te lo agradecemos de corazón. Así que, bueno, mil gracias. Saludos al Virgo también. Al griego que estaría haciendo el mate ahora acá, esta es la hora del mate. Así que, no, un Así que, placer conocerte, Carol. Muchas gracias por las cosas que Muchas me has gracias dicho, por por lo la que has mandado. apertura, muchas gracias por la sabiduría sagitariana que nos brindaste hoy. Todo Bueno, muy... chicas, muchísimas gracias. bueno, y a Gracias. todos, Bueno, sí, nos despedimos hasta la próxima. Un besote. Chau, chau. chao. Te esperamos en el próximo episodio con más historias y más astrología viva. Hasta la próxima.